Estimados estudiantes, en el módulo 2 vamos a abordar el tema del diagnóstico archivístico. Es importante tener en cuenta que el diagnóstico archivístico y el diagnóstico de archivo no son lo mismo. Sobre todo porque el diagnóstico archivístico lo vamos a aplicar o lo vamos a desarrollar en función de unos parámetros que van a estar destinados a medir o a evaluar las condiciones en las que se encuentran los archivos de una institución, mientras que el diagnóstico de archivo va a estar situado o va a diagnosticar específicamente parámetros o analizar más bien las vulnerabilidades de un archivo en específico. Entonces esas van a ser las dos diferencias entre diagnóstico archivístico y diagnóstico de archivo. Ahora bien, en cualquiera de los dos casos, lo que nosotros debemos tener en cuenta es qué tipo de criterios o qué parámetros vamos a utilizar para evaluar o para diagnosticar un archivo. Sin embargo, a pesar de los parámetros que nosotros podamos definir, es necesario que consideremos que tanto el diagnóstico de un archivo de gestión como de un archivo central o de un archivo histórico van a ser diferentes o van a tener algunas variaciones respecto a estos criterios o a estos parámetros que vamos a evaluar. ¿Por qué? Porque como nosotros podemos observar, un archivo de oficina o un archivo de gestión no va a tener o no va a ejecutar los mismos procesos o procedimientos de archivo que los ejecuta un archivo central. En este caso, nosotros debemos tener en cuenta o tener muy definido cuáles son los procedimientos que se hacen en un archivo de gestión, cuáles son los procedimientos que desarrollamos en un archivo central y cuáles son aquellos procedimientos que se pueden desarrollar en un archivo histórico, porque esto nos va a ayudar a definir los criterios y los parámetros para evaluar. A modo general, nosotros podemos guiarnos o basarnos en 4 parámetros generales o grandes para hacer una evaluación, un diagnóstico de un archivo determinado. No olvidemos que el diagnóstico de archivo es la línea base para nosotros mejorar y organizar un determinado archivo. Quiere decir que el diagnóstico nos va a demostrar a nosotros, a través de los datos o de la evaluación que realicemos en un repositorio de archivo, cuáles son las falencias que posee el archivo. Y en ese sentido, esos indicadores o esos resultados producto de nuestro diagnóstico nos van a ayudar a proponer las mejoras para el archivo. Es necesario analizar cuál es el archivo que vamos a diagnosticar. Sin embargo, existen 4 parámetros grandes que podemos manejar o que podemos desarrollar. Uno de ellos es el tema de la gestión documental y del personal o del recurso humano con el que cuenta el archivo. En ese sentido, podemos desarrollar un sinnúmero de criterios si queremos obtener datos muy específicos o muy concretos o muy generales. Entonces, en ese caso, si nosotros nos situamos poniendo como ejemplo un archivo central como el que vemos en la imagen, podremos darnos cuenta que el archivo central tiene unos procesos que se ejecutan específicamente en el archivo central. Entonces, en función de eso, vamos a formular nosotros las preguntas para el diagnóstico respecto a la gestión documental. Si estamos hablando de un archivo central, y dentro de la gestión documental, el archivo central debe cumplir las funciones o ejecutar procesos técnicos, como el tema de recibir las transferencias de documentos desde un archivo de oficina. Otro proceso, quizás el tema del inventario o de la descripción de los documentos para poder nosotros ubicar más rápido la información en el momento en que nos solicitan. Nosotros deberemos incluir o tener en cuenta que para nuestro diagnóstico es importante hacer preguntas relacionadas a esos procesos. Por ejemplo, dentro de la gestión documental yo podría indagar dentro de un archivo central el tema de las transferencias, que es un tema muy importante, cómo se ejecutan las transferencias, en función a qué periodo se realizan estas transferencias, qué tipo de transferencias de documentos se recibe, de qué unidades se recibe, cuán periódicas son. En el tema del procedimiento de la descripción de los documentos, si el archivo central dentro de sus funciones tiene describir documentos, yo podría hacer preguntas o formular preguntas relacionadas al tema de qué herramientas o de qué formatos utilizan para la descripción. Como ustedes recordarán, la descripción podemos hacerlo a través de una guía, como vemos en la imagen, podemos hacerlo a través de un inventario o también podemos hacerlo a través de un catálogo. Entonces yo a través de esos elementos puedo preguntar al responsable del archivo si están haciendo este procedimiento y en base a qué formatos o formularios lo realizan.
Entonces, en ese sentido, puedo hacer una cantidad de preguntas o empezar a diseñar mi ficha de diagnóstico de archivo relacionado a la gestión documental, siempre encaminada al tipo de archivo en el que voy a levantar el diagnóstico o en el que voy a hacer la evaluación. Por otro lado, dentro de este parámetro grande que se llama gestión documental, también puedo abordar el tema del personal. Entonces, en el tema del personal, yo puedo establecer un sinnúmero de preguntas relacionadas a la administración un poco del tema del archivo, cómo se maneja el recurso humano del archivo, con qué tipo de profesionales cuentan, el número de profesionales. Si estoy diagnosticando un archivo central, me interesará saber si cuentan con un especialista, con un archivista, o en su defecto, si este archivo central, por cualquier circunstancia, tiene documentación histórica a su cargo. También me interesará saber si cuentan con un conservador para asegurar la conservación de esa documentación. Entonces es importante que dentro de los criterios que yo voy a manejar para formular un diagnóstico en el tema del personal, yo pueda establecer preguntas claras respecto al personal, sobre su formación académica, si están siendo continuamente capacitados, por ejemplo, si es personal de planta o si es personal que puede ser removido. Ahora hay otro parámetro que también nosotros podemos tomar en cuenta o que podemos evaluar dentro de un diagnóstico de archivo, y ese es el parámetro de las instalaciones y del equipamiento. En el tema de instalaciones, asociemos un poco el término instalaciones a la infraestructura arquitectónica del archivo. Entonces, como nosotros podemos ver, la infraestructura arquitectónica del archivo también va a responder, obviamente, al tipo de archivo que estamos diagnosticando. Entonces, si yo estoy diagnosticando, en este caso, un archivo central, nuestras preguntas que vamos a formular en el diagnóstico deben estar encaminadas a la infraestructura de un archivo central, es decir, que por lo menos cuenten con un espacio definido para el archivo, si es que el archivo cuenta con un mobiliario para la custodia de la documentación, por ejemplo, si dentro de esta infraestructura arquitectónica yo detecto que hay posibles riesgos o no para la documentación, si es un espacio quizás tal vez no pensado para el archivo, pero si es un espacio que se le ha mejorado en cuanto a la arquitectura para que sea adaptado al archivo central. Este tipo de elementos yo puedo abordar en el diagnóstico de archivo y debo igualmente formularlos en función del archivo que voy a diagnosticar. Y en cuanto al tema del equipamiento, que está asociado al tema de la infraestructura, que tiene que ver con el tema del mobiliario más que nada, con el tema de aquel mobiliario que nos ayuda a custodiar la documentación. Entonces, si yo diagnostico un archivo central, obviamente voy a preguntar si el archivo central cuenta con mobiliario y qué tipo de mobiliario es. Si este mobiliario son estanterías metálicas, como podemos ver, o si pueden ser tal vez estanterías rodantes o archivadores rodantes. Independientemente de cuál de las dos sean, yo puedo evaluar y saber si el archivo cuenta o no con este mobiliario, que sería el más adecuado. Si, por ejemplo, yo voy a diagnosticar un archivo histórico, obviamente el mobiliario quizás podrá ser igual, estanterías metálicas como estanterías rodantes o rodarchivos. Pero ahí en el tema de la infraestructura, yo quizás ahí sí voy a necesitar saber si hay repositorios para documentos especiales. Como todos sabemos, los documentos históricos pueden estar soportados en papel, ¿no es cierto?, en documentación impresa, o también pueden ser audiovisuales, fotografías que se encuentran dentro del archivo. Entonces podría yo establecer como una pregunta en este parámetro de infraestructura si el archivo histórico cuenta con un repositorio para almacenar soportes especiales, por ejemplo, o si dentro del mismo repositorio de archivo donde se almacenan los documentos están los dos tipos de soportes. Entonces es muy importante, una vez más, tener claro qué tipo de archivo es el que vamos a diagnosticar. Ahora bien, como un tercer parámetro que se recomendaría hacer en un diagnóstico de archivos, tenemos el tema de la conservación asociado a la preservación de documentos. Entendamos conservación como todas las prácticas que nosotros como archivistas podemos generar en torno a la custodia o al buen manejo de los documentos y que van a estar asociadas siempre a prácticas indirectas, es decir, todas las actividades que yo pueda desarrollar o formular para que la documentación se mantenga de mejor manera van a ser sinónimos de conservación. En ese sentido, la conservación
puede ser diagnosticada una vez más de acuerdo al tipo de archivo que yo voy a evaluar. Por ejemplo, si tengo un archivo central, como estamos poniendo el ejemplo en este caso, lo que yo necesitaré saber es si el archivo cuenta a nivel de conservación, al menos con unos instructivos, con unos protocolos de cómo manipular la documentación. Si hago digitalización, quiero saber si hay algún instructivo que me indique cómo hacer la digitalización de los documentos para evitar sus deterioros por la manipulación física. O en el tema de la conservación, también puedo preguntar el tema de las limpiezas en el archivo central. A mí me interesa saber quizás si se hacen limpiezas en el archivo, en el repositorio donde se almacena la documentación, si la limpieza es de tipo periódica, ya sea anual, semestral, o si no se hacen limpiezas, porque eso está asociado al tema de la conservación de los documentos. Si se tratara, por ejemplo, de un archivo de oficina, la conservación de los documentos, claro que es importante, pero no podría hacer preguntas relacionadas a si hay un repositorio adecuado para el archivo. ¿Por qué? Porque en los archivos de oficina, obviamente, es mi lugar de trabajo y donde tengo los documentos que durante el diario yo los estoy tramitando. Ese es el archivo de oficina. Entonces, por lo tanto, las preguntas relacionadas al tema de conservación en un archivo de oficina estarán más vinculadas al tema un poco de la manipulación de los documentos. Yo podría preguntar, por ejemplo, si en los documentos se utilizan elementos metálicos o se han retirado los elementos metálicos durante el tratamiento en el archivo de oficina, o si se ha tratado de reducir el uso de estos elementos metálicos, porque yo sé que a futuro estos elementos metálicos van a generar oxidación en los documentos. Entonces, todos estos elementos o parámetros dentro del tema de conservación son importantes abordarlos siempre, una vez más, enfocando el tipo de archivo al que vamos a evaluar. Finalmente, en un cuarto parámetro general o muy grande, también podemos establecer unas preguntas o evaluar respecto al acceso y la difusión del archivo. Y esto está un poco más destinado al archivo central y al archivo histórico. ¿Por qué? Porque el acceso y la difusión obviamente van a estar más presentes o pueden medirse de manera mucho más concreta en el archivo central como en el archivo histórico. Por ejemplo, algunos servicios y algo asociado al tema de difusión en el archivo central será la emisión de copias certificadas cuando nos solicitan por el tema de acceso a la información. O, por ejemplo, en el archivo histórico, también puede ser que se soliciten copias certificadas, pero es un tema quizás donde me solicitan el tema de la reprografía. Quisiera tener la versión de este documento histórico en una versión digital. Entonces, todos estos servicios que puede brindar el archivo central o el archivo histórico, yo debo también evaluarlos en mi diagnóstico. Entonces, algunos criterios dentro de este parámetro amplio que es el acceso y la difusión deben estar determinados a preguntar qué tipo de servicios oferta el archivo, si tiene tal vez, bueno, en el tema del personal, si cuenta o no con personal para hacer el tema de acceso y difusión, tal vez si el archivo central o el archivo histórico cuentan con una guía de trámites, que es muy importante, con un catálogo de los servicios que presta, donde se describe más o menos el servicio que se está dando, y el tiempo de demora o de respuesta a ese servicio. Eso es muy importante porque nos ayuda a medir y a mejorar los servicios que puede estar dando el archivo. Y en el tema de la difusión también, si es un archivo central y estoy tal vez elaborando algún proyecto de digitalización donde respaldo estos documentos digitales. Si el archivo central cuenta o no con un repositorio digital donde se pueda difundir o acceder a la información que está custodiando o describiendo. Y en el caso del archivo histórico lo mismo, si son documentos históricos de gran valor, si esos se están difundiendo a través de publicaciones o de igual manera a través de un repositorio digital. Entonces, estos son los grandes parámetros que nosotros podemos abordar en un diagnóstico archivístico. Pueden haber muchos más, pero estos son como los más generales y los que yo les recomendaría que ustedes puedan generar al momento de realizar un diagnóstico de archivo. Estos 4 parámetros deben desarrollarse en un formulario como el que vemos en la pantalla o en una ficha que nosotros podemos diseñar. Entonces nosotros vamos obviamente a diseñar este formulario indicando el primer parámetro, gestión documental y personal, y dentro de este, qué preguntas voy a hacer asociadas a este parámetro.
Un segundo punto, como les indicaba, puede ser el tema del equipamiento y de las instalaciones del archivo, y ahí voy a desglosar qué preguntas voy a hacer yo al responsable del archivo respecto a ese parámetro. Un tercer punto en nuestra ficha o en nuestro formulario va a ser el tema de la conservación, y también ahí voy a describir cuáles son las preguntas que yo le voy a hacer al responsable de archivo respecto al tema de la conservación y preservación de los documentos. Y un cuarto punto será en cambio el tema del acceso y de la difusión, y de igual manera voy a describir ahí alguna cantidad de preguntas en las que yo voy a hacer al responsable de archivo respecto a ese tema. Como les indico, respecto al tema de los parámetros, estos son los más esenciales, pero se pueden abordar muchos más. Mientras más rica sea nuestra ficha o nuestro formulario de diagnóstico, como podemos ver aquí algunos ejemplos, más rica será también la obtención de esa información. Y no es que yo, una vez que aplico la ficha, que debería ser en campo, es decir, yo mismo yéndome al archivo a levantar la información, una vez que yo aplique la ficha, no es que esa información se quede ahí, sino que el producto de esa información debe ser consensuada o debe ser trasladada en un informe y en mi propuesta para mejorar el archivo. Entonces, fundamentalmente, ese es el ámbito de aplicación del diagnóstico de archivos y del diagnóstico archivístico, y esa es una de las funciones más importantes. Antes de intervenir un archivo, antes de clasificar, de organizar, siempre hay que conocer la realidad del archivo, y es para eso que debemos aplicar el diagnóstico de archivos o el diagnóstico archivístico. Esa es nuestra principal herramienta, y en función de cómo formulemos nuestra ficha de diagnóstico para evaluar, en función de eso tendremos los resultados que queremos sacar o que queremos mostrar, que queremos proyectar. Entonces, si en mi ficha de diagnóstico me dio como resultado que no tienen personal, mi propuesta obviamente será mejorar el personal o capacitar al personal o contratar a un personal especializado para que desarrolle las actividades del archivo. Entonces, espero que una vez revisado estos parámetros en respecto al diagnóstico de archivos, tengamos un poco más claro cómo formularlo, y que obviamente la formulación de esta ficha se dará con la práctica y con el tipo de archivo que vayamos nosotros a evaluar o vayamos a diagnosticar.